Bien, reanudamos la audiencia. El tribunal, luego de deliberar, por unanimidad ha resuelto condenar a Nahuen Galarza a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 45 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el término de la condena. También condenar al señor Andrés Florentín Salto a la pena de 8 años de prisión, multa de 45 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el término de la condena. Al señor Julio Armando Araníbal a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, multa de 45 unidades fijas e inhabilitación absoluta por el término de la condena. Todos ellos como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de 3 o más personas. Artículos 5, inciso C y 11, inciso C de la Ley 23.737, 12, 40, 41 y 45 del Código Penal con costa. También condenar a Federico Gastón Reyes a la pena de 3 años de prisión, multa de 30 unidades fijas. Bien, reitero entonces. Condenar a Federico Gastón Reyes a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso, multa de 30 unidades fijas por resultar partícipe no necesario del delito de transporte de estupefacientes agravados por la intervención organizada de 3 o más personas, artículos 5, inciso C y 11, inciso C de la Ley 23.737, 40, 41 y 46 del Código Penal con costas, disponiendo su inmediata libertad, la que será cumplida cuando el servicio penitenciario reciba la comunicación y realice los trámites administrativos correspondientes. Se le impone a Federico Gastón Reyes como obligación, en los términos del artículo 27 ter del Código Penal, las siguientes reglas de conducta por el término de 3 años. Fijar residencia y someterse al cuidado de la DKEP, abstenerse de consumir estupefacientes en lugares públicos o privados de manera que pueda trascender a terceras personas, y la de abusar de bebidas alcohólicas. También, como regla de conducta, se le impone la prohibición de salir del país, la de continuar con sus estudios, con la obligación de adquirir conocimientos necesarios para una profesión o oficio, en especial la que ha sido referida, vinculada a el fútbol, para lo cual, según ha sido referido, tendría ciertas cualidades. De todo ello, debe acreditar de manera trimestral la regularidad de los estudios, lo debe hacer a través de la defensa y remitir las constancias a la Fiscalía y a la Secretaría de este tribunal. También hemos resuelto rechazar las peticiones de prisión domiciliaria solicitadas por las defensas de Nahuen Galarza, Julio Armando Araníbal y Andrés Florentín Salto. También dispusimos el decomiso de los teléfonos secuestrados en los términos del artículo 23 del Código Penal, 30 de la Ley 23.737 y 310 del Código Procesal Penal Federal, como así también la destrucción de las muestras de las drogas que se encuentran reservadas en el Ministerio Público Fiscal con intervención de la Autoridad Sanitaria Federal.
Bien, para arribar a esta decisión, conforme a las pautas previstas en el artículo 41 del Código Penal, que respecta a la entidad del hecho, las condiciones personales de las personas que han venido a juicio, y como ya fue referido, estamos frente a un hecho grave que es de transporte de estupefacientes que se realizó de manera organizada por más de 3 personas. En sí misma, estas condiciones ya están previstas en el tipo penal, en la agravante. Sin embargo, a partir de allí, tenemos que analizar de qué manera se realizó este transporte organizado. Y como dijimos, no se trató de un transporte circunstancial o convenido en el momento, sino que esto requirió de una preparación, de una organización, días previos, ya desde el 5 de marzo del año 2024, ya estas personas empezaron con esta actividad desplegando sustancias estupefacientes desde la frontera de nuestro país con el Estado Plurinacional de Bolivia, en los límites de la ciudad de Aguas Blancas y Bermejo. Y se terminó de concretar el día 14-15 de marzo de ese mismo año. Es un hecho que estaba realizando de un transporte de una gran cantidad de sustancias estupefacientes, dijimos, 300, algo más de 300 kilos, y conforme a los valores dados ya por la doctora Catalano y que es de conocimiento del tribunal, estamos hablando de alrededor entre 600.000 y 750.000 dólares, con una alta capacidad de producir un grave daño a la salud pública. Estamos hablando de 2.675.118 dosis. Esto para que tengamos en cuenta la magnitud de este transporte organizado. Además, como dijimos, como circunstancias agravantes, también la utilización de los medios de transporte del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Aguas Blancas, tanto de la Ford Ranger, que tenía el equipo para apagar el incendio, como de la camioneta Amarok, donde finalmente se secuestró el estupefaciente. Esto fue utilizado y premeditado y preparado porque justamente es una forma de evitar los controles de las fuerzas de seguridad. Como bien dijo uno de los gendarmes que vino a declarar, no controlamos muchas veces a estos vehículos por lo que representan ante la sociedad como institución dedicada al bien público, ¿no? A brindar un servicio y, como dijimos, de manera abnegada y solidaria para con la población. Entonces, bueno, el empleo de estos medios de transporte y de valerse de eso son circunstancias agravantes. También, en lo que respecta a Nahuen Galarza, tenemos en cuenta como circunstancias agravantes llevaba un arma de fuego junto a sí, con el cargador completo y una munición en la recámara, es decir, llevaba un arma de fuego, una 9 milímetros, dispuesta para ser utilizada. Esto implica una aportación de armas de fuego de uso civil condicional. Esto también hace a la entidad del hecho, estaba dispuesta a defender esa carga, aún enfrentándose, porque bueno, ocurre muchas veces que
otras personas roban los cargamentos. Respectivamente usamos generalmente lo que se llama mexicaneo, ¿no? Pareciera que acá los argentinos no robamos la mercadería, parece que solo lo hacen los mexicanos. Bueno, aquí los argentinos también roban mercadería de este tipo, así que no vamos a emplear más esa palabra mexicaneo. Eh, la responsabilidad en este hecho de Nahuen Galarza es muy importante. El tribunal tiene un límite para la imposición de las penas, que es el máximo, o la pena no el máximo, sino la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal es el máximo que nosotros podríamos imponer de allí para abajo. Entonces, hay un límite que está dado por la petición del Ministerio Público Fiscal y por eso se le impone finalmente la de 4 años y 6 meses de prisión. Pero su responsabilidad en este hecho resulta ser manifiesta. Él se valió de su condición de bombero para utilizar estos vehículos y además de su condición de ser hijo del jefe del cuartel de bomberos, con lo cual disponía y abusaba de los vehículos, como fue referido por la cuartelera, la señora Fernández, ¿no? Hacía y deshacía de lo que él quería, valiéndose de esta condición. A pesar de los límites que imponía a su padre, él igual hacía y deshacía. Todas estas son circunstancias. Lo vemos situado como mano derecha o quizás en un escalón por debajo de quien aparece como principal responsable en este delito, que es Robert Castro. Estas condiciones en general que han sido referidas es aplicable para todos los acusados. En la pena también que se le reduce a Nahuen Galarza en función del acuerdo de colaboración que ha brindado. El artículo 41 ter del Código Penal establece la posibilidad de una reducción de la pena en el grado de tentativa. Entonces, la escala penal prevista para este tipo de delitos, que tiene un mínimo de 6 años de prisión y un máximo de 20, se reduce a la mitad del mínimo, esto es a 3 años, y el máximo a 13 años y algo. Bueno, en esos márgenes se tiene que reducir la pena para quien colabora, como dijo el doctor Ceballos. Hemos tenido en cuenta que este acuerdo de colaboración, de la información que él ha brindado, ha sido en el mismo momento en que se realizaba el procedimiento, ha dado información cierta, veraz, que permitió al Ministerio Público Fiscal dar con el paradero de otras personas responsables. Como bien dijo la doctora Núñez, la investigación no ha concluido, así que ese reproche que se le formula con relación a otras personas, como puede ser el caso de Zamora, bueno, no tienen justificación, en tanto también ha sido referida por ella el hecho de que las defensas instaban una pronta acusación para llevar a juicio. Bueno, en ese devenir, quizás transitoriamente otros responsables no hayan sido objeto de haber traído a juicio en este momento, pero como ella bien dijo, la investigación continúa.
En cuanto a las condiciones también agravantes por la condición de bombero, le corresponde también asalto. Él también era bombero, también se valió de su condición y de la utilización de la camioneta Ranger el día 5 de marzo para simular un auxilio mecánico, y ya dijimos que en esa oportunidad se trasladó parte de la sustancia que finalmente conformó este transporte de estupefacientes. En cuanto a las condiciones personales, bueno, todos tienen condiciones personales, personas de pocos recursos, algunos incluso menos, eso los tenemos en consideración como circunstancias atenuantes, no escapa a la generalidad de las personas que viven en zona de frontera. Sabemos que la ciudad de Aguas Blancas, como otras ciudades de frontera, en general las personas son de escasos recursos y se dedican, muchas de ellas, a actividades marginales, como el paso de mercadería de un lugar a otro sin control aduanero. Bueno, estamos viviendo actualmente estos días el conflicto que se suscitó en el puesto 28 entre las fuerzas de seguridad y las personas que se dedican a esta actividad. Esto lo conocemos, lo sabemos. Sí quiero hacer una mención respecto a las cuestiones probatorias y a las obligaciones que les corresponden a cada una de las partes. Se ha cuestionado mucho la actuación del Ministerio Público Fiscal respecto a algunas personas que no han sido investigadas o diligencias que no se han realizado. Ya dijimos en otras ocasiones que cada parte produce la prueba que considera necesaria para acreditar su teoría del caso. Y si bien al Ministerio Público Fiscal está a cargo de la recolección de la prueba y debe regir su actuación por el principio de objetividad, conforme a los artículos 91 y 135, inciso A del Código Procesal Penal Federal, no resulta razonable que, llegados al debate, la defensa realice un control de calidad a la actuación de la Fiscalía sobre aquellas diligencias probatorias que no fueron gestionadas ni propuestas por aquella parte, ni surgían evidentes de las declaraciones de las personas acusadas que indicaran la necesidad de evacuar sus citas. Si las defensas consideraban insuficiente esa información por entender que podría haber más y en beneficio de su asistido, debió producirla o requerir su producción al Ministerio Público Fiscal o, en su defecto, al juez de garantía, conforme artículo 135, inciso B del Código Procesal Penal Federal. Digo esto en relación, por ejemplo, a la crítica que se le hizo sobre que no llevó los perros a la casa del señor Araníbal para que olfateen ahí. Bueno, si la defensa consideraba que esa era una medida importante, bueno, podría haberla gestionado. Lo mismo respecto a la incorporación de la declaración del señor Nahuen Galarza. Si alguna de las defensas consideraba que era importante a los derechos de su asistido la incorporación de esa prueba, bueno, la tendría que haber ofrecido durante el debate. Si la casa de Araníbal quedaba a 700 metros de la terminal o a 500 metros de la aduana, bueno, son cosas que las defensas también tienen la posibilidad de acreditar o de cuestionar durante el examen a los testigos que hicieron los informes sobre estas cuestiones.
ya en los alegatos nos dicen cosas que no han sido acreditadas durante la prueba. También el doctor Ceballos nos relata todo lo manifestado por Nahuen Galarza en esa declaración. Bueno, nos las introduce él en el momento de los alegatos, pero la verdad que el tribunal no las conoció. Pero por lo él manifestado y por el resultado final del juicio, entendemos que así ocurrió. Respecto a las domiciliarias que han sido solicitadas, bueno, en particular con relación al señor Nahuen Galarza, ya este tribunal ha resuelto no concederle la prisión domiciliaria en su momento porque no estaban dadas las condiciones y el señor defensor no nos ha incorporado en este momento ninguna circunstancia que modifique aquella resolución. El artículo, si bien, digamos, siempre se puede solicitar esta medida, aunque sea negada en una oportunidad, tienen que haber circunstancias nuevas que habiliten un nuevo examen de aquella resolución. Así lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal Federal, cuando dice que el juez de oficio o a petición del imputado o su defensa dispondrá la revocación o sustitución de la medida de coerción que hubiere sido impuesta cuando hayan desaparecido los presupuestos en que se hubiere fundado su imposición. Entonces, en tanto no haya una modificación de las circunstancias o para atenuar la medida de coerción, bueno, gestionar o hacer una petición no parece razonable. En cuanto a las circunstancias referidas por el doctor Ceballos de que el señor Nahuen Galarza podría estar sufriendo alguna amenaza o circunstancias parecidas, bueno, debe radicar la denuncia para que se hagan las investigaciones pertinentes, no obstante lo cual esto ya ha sido tratado por el tribunal en una oportunidad, incluso hay un informe del servicio penitenciario que nos ha referido que el señor Nahuen Galarza manifestó su deseo de no ser incorporado al protocolo para el resguardo de las personas en situación de especial vulnerabilidad, como así también que no presenta problemas de convivencia con sus pares en su actual lugar de alojamiento, prestando conformidad para seguir alojado en el pabellón número 2 de esta unidad. Y también nos hizo saber el servicio penitenciario que en el caso del señor Andrés Florentín Salto, que también está en la misma unidad penal, se encuentra en otro pabellón y que no tiene contacto con Galarza, con lo cual, bueno, si hay alguna cuestión de cuestionamiento por parte de los coimputados respecto a que el señor Galarza brindó información y demás, bueno, el servicio penitenciario ya ha tomado esas medidas correspondientes para resguardar la integridad física del señor Galarza. Por otro lado, en cuanto a las domiciliarias en general que se han rechazado, bueno, no hay extremos que no han sido acreditados ante el tribunal, como ser las edades de las personas, de los niños, de los menores, certificados de nacimiento. Tampoco hemos advertido que si bien son personas de escasos recursos, como han sido referidos, que estos niños o estas niñas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad o desamparo que justificaría así velar por el interés superior de estas niñas y de estos niños, que es el fin que tiene la detención domiciliaria cuando se tienen hijos menores. Cuando haya alguna vulneración extrema y desamparo, bueno, ahí es donde la Convención Interamericana de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos del Niño y nuestras leyes lo justifican. Bueno, esos extremos no están acreditados. Tampoco
que las personas mayores presenten una discapacidad que no puedan valerse por sí mismas. Doctora Catalano. Sí, en este último sentido, con relación a las prisiones domiciliarias, tenemos que el principio general es que toda pena de prisión de más de 3 años tiene que ser cumplida con alojamiento en una unidad carcelaria. Esto, ya lo he referenciado en otras causas, surge específicamente de la interpretación contrario sensu de lo que dispone el artículo 10 justamente del Código Penal, que determina excepciones casi en una enumeración taxativa respecto de aquel principio general de alojamiento. Pero además también las reglas de Mandela, que si bien no han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, nuestra Corte en el fallo Berbinsky sostiene específicamente que son pautas que debemos tener en cuenta, ¿no?, a los fines de regular todo aquello que se refiere a la ejecución de la pena. Dice claramente esta regla cuarta que el propósito de la pena de prisión es la protección de la sociedad. Y agrega que las penas tienden a proteger a la comunidad de los delitos y a través de esta protección y la aplicación de los tratamientos llegan como fin último a la reinserción social del penado. El artículo 6, los artículos 6, 12, concordantes de la ley 24660 establecen ese régimen progresivo de la pena en donde a través de la aplicación de tratamientos, de distintos tratamientos psicológicos, educativos, van permitiendo al interno lograr ese fin último que prevé el artículo primero de la ley 24660 y que es su reinserción social. Sin embargo, como todo principio, tiene sus excepciones y como dije recién, el artículo 10 del Código Penal es la excepción a este principio general. Y ahí prevé una serie de circunstancias en todos los casos de pedidos en esta audiencia de debate se han basado específicamente en el inciso F. En todos los casos, tanto respecto del señor Nahuel Galarza como de Salto y de Araníbar, hicieron referencia a la necesidad de que se le conceda prisión domiciliaria por una situación familiar particular. Sin embargo, ninguno de los tres supuestos, más allá de que ya hemos analizado en otra oportunidad la situación de Nahuel Galarza, también corresponde hacer un análisis en este momento, ninguna de los tres planteos cumple con la exigencia que claramente contiene el inciso F del artículo 10. ¿Por qué? Porque claramente esta norma hace referencia a la madre, también se hace extensiva al padre, de un niño menor de 5 años o persona discapacitada a su cargo. También ya hemos dicho en este tribunal, en una enorme cantidad de fallos, que la limitación de los 5 años en realidad no resulta aplicable porque el menor de edad es menor de edad conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño hasta los 18 años. Entonces, es cualquier persona que tenga a su cargo a un menor de edad o a una persona discapacitada. Sin embargo, hoy, cuando las defensas hicieron los pedidos de prisiones domiciliarias, yo anoté claramente en el caso del señor Salto, pide el arresto domiciliario porque su esposa era ama de casa y estaba a cargo de los hijos y ahora tuvo que salir a trabajar. El señor Aníbal, la esposa, tiene una hernia abdominal y a pesar de eso tiene que salir a trabajar, que tiene hijos de 1 y 7 años, y el señor Galarza tiene hijos de 2 mujeres distintas, cada una se hace cargo de la crianza de esos hijos y recibe colaboración, hizo referencia a uno de los padres de las mujeres, digamos, abuelo de los niños, es decir, en ningún caso se ha
solicitado, en ningún caso se fundamenta el pedido porque existan menores de edad o personas discapacitadas que estén en una situación de vulnerabilidad tal que habilite la concesión de la prisión domiciliaria. Acá la norma es clara. El menor de edad o el discapacitado tiene que haber estado o estar a cargo del interno. Acá, en todos los casos, los menores de edad, en el caso de Galarza de 11, 5 y 2 años, en el caso de Salto, no tengo las edades de los menores, pero también son menores de edad, y en el caso de Araníbal de 1 y 7 años, esos menores están al cuidado de sus respectivas madres. En todo caso, lo que yo advierto es que piden la prisión domiciliaria para auxiliar a la madre, ¿no? Esposa, pareja o no en algunos casos, para que pueda salir a trabajar o para que pueda hacerse cargo del cuidado de esos niños. Pero no es esta la excepción que habilita la concesión de la prisión domiciliaria. En este sentido, existen otras personas mayores de edad, esos niños, por lo menos no se ha acreditado que no estén debidamente cuidados, están, insisto, a cargo de sus propias madres, las cuales seguramente le proveen no necesariamente lo económico, pero todo el resto para un normal desarrollo. Lo dijo el doctor Batule, estamos frente a un sistema acusatorio que exige a todas las partes, no solo al Ministerio Público Fiscal y Querella en su caso, sino también a las defensas a producir la prueba sobre la cual puedan valerse. Acá ya no hay una comunidad de prueba, acá el propio código insta a las defensas a producir su propia prueba y recién a pedir el auxilio del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial cuando ello no sea posible. Y no es suficiente con meras afirmaciones genéricas sobre una situación, sino que si considera la defensa que lo que alega puede ser beneficioso para su propio defendido, lo tiene que acreditar. Quiero sí explicar por qué desde nuestro punto de vista hemos resuelto alejarnos en 1 año y 4 meses respecto del señor Reyes del pedido que hizo el Ministerio Público Fiscal, porque se había pedido la pena de 4 años y 4 meses más 45 unidades fijas de multa, y nosotros resolvimos aplicarle la pena de 3 años de condena de ejecución condicional. Lo que pasa es que, tal como dijo el doctor Batule, el hecho es un hecho grave. El análisis que nos obliga a hacer el inciso primero del artículo 41 es válido para todos los imputados. El peligro en que se puso al bien jurídico protegido fue importante: 300 kilogramos de cocaína, más de 2 millones de dosis umbrales. Imagínense el daño enorme que esa droga hubiera ocasionado a niños como los propios hijos de los imputados, a jóvenes como los propios imputados, si es que esa droga llegaba a destino. No podemos dejar de desconocer el grave hecho por el cual fueron juzgados y declarados responsables y condenados en esta audiencia. Ahora, el inciso segundo del artículo 41 nos manda a analizar las condiciones subjetivas de los imputados, los motivos que los llevaron a delinquir, la edad, la educación, las costumbres. En este sentido, estamos frente a un joven de 20 años, Sí, 20 19, 20 años, que no ha tenido, ¿no?, una educación formal, porque contó que desde muy chico viajó para jugar al fútbol, está terminando de hacer la escuela primaria, es decir, es una persona que es más vulnerable y que
puede haber sido más fácilmente convencida que el resto de los imputados que ya son personas adultas o que han tenido, como en el caso de Nahuel Galarza, un nivel de instrucción mayor. Entonces, lo consideramos como en este sentido inferioridad de condiciones, más fácilmente de convencer para participar en esta empresa criminal. Pero además también, y esto lo conversábamos en la deliberación, el código nos manda a tener en cuenta la participación que haya tomado en el hecho. Es decir, nosotros ya dijimos que Reyes tuvo una participación secundaria, que su intervención no era fundamental, que el delito lo mismo se hubiera podido llevar a cabo si él no estaba, y tanto es así que fue fácilmente sustituible. Cuando no pudo ir el pelado, apareció Federico Reyes, que estaba entusiasmado, ¿no? Web, que denotaba sus ganas de intervenir, pero en esto mismo, ¿no? Nosotros consideramos esa inmadurez propia de Reyes. Pero incluso dentro de la participación secundaria podría haber tenido un nivel de intervención mayor del que tuvo aquí. Realmente dentro de la participación secundaria, esta mención que nos obliga a analizar el artículo 10, perdón, el artículo 41 es: ¿cuál es efectivamente su participación en este hecho? Aquí fue mínima. Aquí lo único que hizo Federico Reyes fue estar a la hora que Nahuel le pidió, sentarse al lado de él y acompañarlo. No hay ninguna parte de su intervención, de su comportamiento previo y posterior, que nos permita alejarnos del mínimo de 3 años de pena que prevé la norma para la participación secundaria. Esto es lo que nos llevó a alejarnos mucho, realmente 1 año y 4 meses del pedido de pena que efectuó la señora fiscal. Doctora Cataldi. Sí, en relación a esto, obviamente comparto todo lo que se dijo hasta ahora, pero me quiero referir especialmente a Federico Reyes, retomando un poco lo que dijo la doctora Catalán. Y en este sentido quiero ser clara en la exposición y quiero hablarte a vos directamente, Reyes, y que comprendas lo siguiente. Esta pudo haber sido una aventura en tu vida y creerás o podrías llegar a creer que te salió bien, porque vas a salir en libertad. Pero en realidad vos estás condenado y sujeto a una serie de obligaciones, entre las cuales tenés que estudiar y acreditar que seguís estudiando, o bien si sos y llegás a ser, y ojalá que lo seas, un jugador exitoso, ya te veremos luego como un jugador exitoso. Pero a lo que voy es lo siguiente. Estas oportunidades en la vida no se repiten 2 veces, se dan una sola vez en la vida. Eso es lo que al menos en mi experiencia me han indicado. Hay oportunidades que solamente una vez en la vida se dan. Acá, con la pena que se impuso y la modalidad en la que se impuso, estamos valorando el principio de la reinserción social y estamos esperando de vos un comportamiento positivo, con acciones positivas que se extiendan a la comunidad en general y que comprendamos o que lleguemos a tener la certeza dentro de un tiempo que realmente esta decisión no estuvo equivocada. Cuando vos nos acredites que estudiaste y que te recibiste y que hiciste todo lo que estamos imponiendo. Entonces, estas obligaciones impuestas de vos requieren un compromiso con vos como persona. Primero el uno, vos sos el más importante en esta historia, no los demás. Y tenés que formarte y tenés que, en definitiva, rendir la persona que sos a la que debes ser. Eso es lo que te está pidiendo la sociedad, la comunidad en general, y es lo que te estamos pidiendo nosotros, a través de la forma de moda o la modalidad en la que se impuso esta condena. Entonces no la desaproveches. Y decinos en un tiempo determinado que no nos equivocamos. ¿Mm?
Nada más. Bien, solo en cuanto a las penas de multa que se han impuesto, también aquí encontramos un límite a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal. La pena de multa es una pena conjunta con la de prisión. Así como se agrava la pena de prisión, también la pena de multa se agrava. En el caso, en este supuesto, el mínimo legal sería de 67,5 unidades fijas para este delito agravado. Pero nos encontramos con este límite de 45 unidades solicitadas por la Fiscalía. Y en el caso de Reyes, bueno, la disminución de pena en función de la participación no necesaria también justifica que esta se disminuya y por eso la hemos establecido en 30 unidades fijas. Bien, creo que con lo expuesto, sí, doctora Barba, ¿usted quiere decir algo? Sí, doctor, con mucho respeto, con respecto a los vehículos que yo había solicitado la devolución. Bien, sí, doctora, sí. Vamos a disponer entonces la devolución de esos vehículos en tanto no han sido requeridos su decomiso. Bien. Bien, doctor. ¿Algo Muchísimas gracias. más? Si no hay nada más, damos por concluida la audiencia. Doctora Cataldi, doctora Núñez, no la veo. Nada. Nos vemos entonces. Doctora, buen día. Doctor Ceballos, doctor Pizarro Echenique, doctor Saldaña, Buenos días. doctora Barba, Buenos señor días. Galarza, Me señor pregunto, Reyes, señor Araníbal y señor Salto. Que tengan buen día. Agradecemos al personal del servicio penitenciario por la colaboración que siempre nos brindan, a la oficina judicial de Orán, a los miembros y miembros de este Tribunal Oral Federal. Que tengan buen